y que tengan las bendiciones de Dios en estos días y que regresen con regocijo y bendición a sus congregaciones. Y también por el camino de Dios, por la voluntad de Dios. Es una palabra perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Por eso agradecemos a Dios por esta palabra perfecta y maravillosa. Mi amigo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban también saludos de Erika, mi esposa, y los niños reciban saludos de América, quien les ama y desea verles pronto. Para esta ocasión leemos en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versos 21 en adelante, donde dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son 2 pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el paralelismo entre Israel y la iglesia del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje que hemos tenido, podemos ver un paralelismo entre el pueblo hebreo y la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en este paralelismo también encontramos a Agar y a Ismael, juntamente con Sara e Isaac, y a Abraham, el padre de la fe. El apóstol San Pablo nos dice que estas 2 mujeres, Agar y Sara, son
dos pactos. El uno, el que proviene del monte Sinaí, el cual está representado en Agar, al cual entran los hijos de Israel y entran así bajo el pacto que Dios estableció con el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, porque fue en el monte Sinaí donde Dios le dio al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés la ley y ordenanzas para todo el pueblo hebreo. Allí nació como pueblo Israel, el pueblo hebreo, como una nación, aunque todavía no tenía la tierra, pero tenía la promesa de entrar a una tierra. Y ahora Dios le establece las leyes que va a tener el pueblo hebreo. Dios se las establece porque Dios es el legislador. Dios no tiene legisladores en la tierra para que legislen leyes para el pueblo hebreo, sino que Dios es el legislador para el pueblo hebreo. Dios legisla las leyes para el pueblo hebreo y las dio por medio del profeta Moisés. Por eso es conocido también el profeta Moisés como legislador. Pero el que legisló para el pueblo hebreo fue Dios, y a través de Moisés estableció esas leyes en medio del pueblo hebreo. Un pueblo tiene que tener leyes que han sido legisladas para ese pueblo. Y ahora, un pueblo que pueda decir que las leyes que han sido legisladas para ese pueblo fueron legisladas por Dios, es un pueblo bienaventurado. Porque todos los demás pueblos tienen leyes que han sido legisladas por los legisladores de esas naciones. Pero el pueblo hebreo fue establecido con leyes que Dios le dio. Por lo tanto, Dios es su legislador. Ahora, por cuanto el pueblo hebreo fue establecido como pueblo en el monte Sinaí, donde Dios le dio sus leyes, siendo que Agar tipifica o representa el monte Sinaí allá en Arabia, encontramos que en esta tipología dada aquí por el apóstol San Pablo, lo cual es una alegoría, una tipología que está en forma parabólica aquí, en donde representa al pueblo hebreo en Agar y en Ismael, lo cual de seguro no le gustó a los hebreos, ni aún los hebreos del cristianismo, en el tiempo de San Pablo, cuando San Pablo hizo esta tipología de Agar e Ismael, representando al pueblo hebreo con sus hijos, los hijos de Israel. Ahora, miren ustedes cómo podemos encontrar que San Pablo estaba correcto en esta alegoría o en esta tipología que está mostrando. Ismael vino por medio de la unión de Abraham con su sierva. Y el pueblo hebreo es el pueblo siervo de Dios.
es la iglesia del Antiguo Testamento. Y encontramos que el pueblo hebreo o los hijos de Israel son hebreos según la carne, por nacimiento natural, humano. Y ahora Ismael o Israel, el Israel terrenal, es también la Jerusalén terrenal, y por consiguiente está representado el Israel terrenal y Jerusalén terrenal en Agar e Ismael. La Jerusalén terrenal está tipificada en Agar y los hijos de la Jerusalén terrenal están tipificados en Ismael. Cuando Dios le habló a Abraham de que tendría un hijo por medio de Sara, en el capítulo 17, aunque ya Dios se lo había prometido anteriormente, y cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que sería padre de multitud de naciones, ahí estaba contenida la promesa de que tendría un hijo para poder venir de ese hijo otros hijos o otro hijo, y de ese otro hijo venir otros hijos. Y ahora vean en el capítulo 17, versos 15 en adelante del Génesis, dice Dios a Abraham, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Por medio de ese hijo vendrían reyes, porque ese hijo se casaría y tendría más hijos, y luego esos hijos se casarían y tendrían más hijos, y ahí se cumpliría esa promesa. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. No se rió con incredulidad, sino de gozo. Como cuando usted recibe una buena noticia, usted no se pone triste, usted no pone la cara enojada, sino que usted se pone alegre y se sonríe y expresa con palabras el gozo que siente en su alma. Y ahora Abraham en su corazón se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Y ahora vean, ya Dios le dice a Abraham: el próximo año por este tiempo ya tendrás el hijo. Abraham tenía 29 años, y ya cuando Abraham tuviera 100 años,
tendría el hijo que Dios le había prometido. Por eso Abraham, teniendo 99 años ahí y recibiendo la confirmación de lo que Dios le había prometido anteriormente, ahora dice a hombre de 100 años, pero él tenía 99. Pero como él sabía que tenía que estar el bebé 9 meses en el vientre de Sara, entonces cuando él tuviera 100 años y Sara tuviera 90 años, el bebé lo tendría. Ahora, para eso tenía que llevarse a cabo un rejuvenecimiento, el cual ocurrió en la vida de Abraham y en la vida de Sara, cuando luego Dios con los arcángeles Gabriel y Miguel rejuveneció a Sara y a Abraham. Fue cuando Elohim visitó a Abraham y comió con Abraham, y también los arcángeles Gabriel y Miguel, en el capítulo 18 del Génesis, el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Luego en el capítulo 19, Dios le habla a Abraham y Abraham le habla a Dios y le pide misericordia para su sobrino Lot y su familia. Y ahí tienen una conversación muy importante donde muestra que Dios es misericordioso y en donde Dios muestra que si hay en una nación no menos de 10 personas, por amor a esas 10 personas, Dios puede detener el juicio. Ahora, después de esta ocasión, en donde ya Dios con sus arcángeles destruyen a Sodoma y Gomorra, luego Abraham por la mañana vio el humo que subía y luego se fue de ese territorio. Y si fue una destrucción atómica, entonces Abraham se fue de ese territorio al territorio de Abimelech, y allá el rey Abimelech se enamoró de Sara. Ahora la pregunta es, ¿qué rey se va a enamorar de una anciana de 89 años de edad? Tiene que haber obtenido una transformación, un cambio, y tiene que estar joven, porque a un rey no le va a gustar una anciana de 89 años. Ahora vean ustedes, ya esta es la segunda ocasión en que un rey se fija en Sara, pero Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo por medio de ella. Y ya vean, el rey de Egipto quiso tener hijo por medio de Sara, quería ser la reina, pero Dios se lo impidió. Luego el rey Abimelech quiso hacer reina a Sara para tener hijos por medio de Sara, pero Dios se lo prohibió también, porque el hijo que Sara tendría tenía que ser a través y por medio de Abraham, porque era el hijo prometido. Por eso Sara tipifica ahí, en esa tipología que Pablo da, tipifica a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora Agar, en esa tipología o alegoría que San Pablo presenta, representa al pueblo hebreo, que es la Jerusalén terrenal y el Israel terrenal. Es la iglesia de Dios del Antiguo Testamento. Y ahora Dios le había dicho a Abraham que iba a bendecir a Ismael, porque Dios escuchó la voz de Abraham clamando por Ismael, lo cual muestra que todo padre debe clamar por sus hijos para que Dios los bendiga, y que Dios escucha la oración de un padre que sirve a Dios. Escucha la oración por sus hijos, la acepta y bendice esos hijos conforme al deseo del corazón de ese padre que ama a esos hijos. Y ahora dice Dios de Ismael, y en cuanto, miren lo que
lo que Abraham había orado acerca de Ismael. Dios había orado por Ismael y había dicho en el capítulo 17, verso 18, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y es la oración de nosotros por nuestros hijos. Nuestro deseo es que vivan delante de Dios, sirviendo a Dios todos los días de su vida. Y entonces Dios escuchó la oración, le respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y ahora, en la tipología aquí que San Pablo muestra en Gálatas capítulo 4, mostrando que Agar representa al pueblo hebreo, a la Jerusalén terrenal, y que Ismael representa a los hijos de Israel, a la iglesia del Antiguo Testamento. Vean ustedes, Ismael iba a ser bendecido e iba a tener 12 príncipes. Y esto se cumple en el Israel terrenal, cuando Dios da 12 príncipes, que son los 12 patriarcas que vinieron a través de Jacob. Ahí está, en la tipología, en esta alegoría, los 12 príncipes de Ismael, tipificando, representando los 12 príncipes del pueblo hebreo, que son los 12 patriarcas. Ahora encontramos que por cuanto Sara es la que tipifica a la iglesia del Señor Jesucristo, esos 12 príncipes del pueblo hebreo que vinieron a través de Jacob, y Jacob vino de Isaac, e Isaac vino de Abraham y Sara. Ahora Dios le había prometido a Abraham que por medio de Sara vendrían príncipes también, reyes también. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y ahora tenemos los 12 patriarcas que vienen de esa línea de Abraham y Sara. Y esos 12 patriarcas, 12 príncipes, vamos a verlos aquí en el libro del Apocalipsis, porque si aparecen en el libro del Génesis, que es la semilla, entonces en el libro del Apocalipsis tienen que también aparecer. Capítulo 4 de Apocalipsis, versos 4, dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esos 24 príncipes ancianos que están en 24 tronos son los 12 patriarcas, hijos de Jacob, y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Y ahora, por cuanto Sara representa a la iglesia del Señor Jesucristo e Isaac representa el hijo de la promesa,
por medio de Jesucristo, el Hijo de la promesa, vienen los 12 apóstoles, tipificados en los 12 patriarcas. Ahora vean cómo en estos 24 tronos están los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Y ahora los 12 apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. Son colocados en el reino milenial en una posición muy importante relacionada con el pueblo hebreo, porque el reino milenial es el reino de Cristo, en donde Cristo gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y para las naciones gentiles, pues Cristo tiene los 7 ángeles mensajeros y tiene a su ángel mensajero, el cual tendrá que ver con los gentiles y con los hebreos también. Ahora podemos ver cómo en Agar e Ismael está tipificado el pueblo hebreo, el Israel terrenal, y en Sara e Isaac está representado, tipificado el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es la Jerusalén celestial. Y ahora en la Jerusalén celestial encontramos que Dios tiene todo lo que tuvo en medio del pueblo hebreo, porque lo que tuvo en medio del pueblo hebreo, que es el pueblo de los siervos, es el tipo y figura, es la representación de lo que Dios tendría en su iglesia en el Nuevo Testamento. O sea que en la iglesia del Antiguo Testamento Dios reflejó lo que sería la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso el pueblo hebreo, en la noche en que la muerte visitaría a Egipto y morirían todos los primogénitos en Egipto, excepto los primogénitos de los hebreos, que tendrían un cordero pascual que sacrificarían la víspera de la Pascua y colocarían su sangre sobre el lintel y los postes, o sea, en el marco de las puertas de sus hogares, y la carne de ese cordero la llevarían dentro ya asada y estarían comiendo ese cordero pascual. Ahora, esto sería para los primogénitos estar seguros sin que la muerte los matara, pero los primogénitos egipcios morirían en esa noche. Y ahora, ¿cómo se cumple en la iglesia del Señor Cristo esta tipología? Que aunque ocurrió literalmente, luego es figura del Cordero Pascual, que es Cristo nuestro Salvador. Juan el apóstol, cuando presentó a Cristo al pueblo hebreo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora estaba allí el Cordero Pascual para ser sacrificado en la cruz del Calvario y su sangre ser aplicada en el lintel y los postes de la puerta del corazón de cada persona. Y estar colocada la sangre de ese Cordero Pascual en la puerta de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la puerta es Cristo. O sea que en la puerta en Cristo está la sangre de redención. Y toda persona que entra a esa casa, a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial y la Jerusalén celestial, queda dentro de una casa que tiene
la sangre del nuevo pacto, que tiene la sangre del Cordero Pascual. Cristo, cuando tomó la última cena, tomó el pan, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomó la copa de vino y dio gracias a Dios y dijo a sus discípulos: tomad, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y ahora Cristo va a establecer un nuevo pacto. Ahora vean, en la tipología de Israel y la iglesia del Señor Jesucristo, así como Dios le dio un pacto al pueblo hebreo, ahora en el Israel celestial y al Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, le da un nuevo pacto y le da la sangre del nuevo pacto. Y ahora todo lo que el pueblo hebreo tuvo en el Antiguo Testamento viene a ser tipo y figura de lo que Cristo tendría en el Nuevo Testamento en su iglesia. Y ahora el Cordero Pascual allá es Cristo, nuestro Salvador, el cual fue sacrificado en la cruz del Calvario. En Hebreos, San Pablo, y en Corintios, San Pablo nos muestra quién es Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora Cristo es nuestra Pascua. No tenemos que estar sacrificando un corderito pascual para que la muerte no llegue a nosotros, ni tenemos tampoco que estar celebrando la Pascua que el pueblo hebreo celebraba. Ahora, cuando tomamos la Santa Cena, estamos representando y tomando en tipo y figura la nueva Pascua, la Pascua que es Cristo, y estamos recordando, conmemorando la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, como Cordero Pascual, y su obra de redención en la cruz del Calvario para protegernos de la muerte espiritual y de la segunda muerte, que es el lago de fuego, para mantenernos con vida eterna. Y ahora, así como el pueblo hebreo conmemoraba aquella Pascua que había tenido antes de la salida del pueblo hebreo de Egipto, ahora el pueblo hebreo luego, cada año, en la misma fecha en que habían llevado a cabo la Pascua, ellos tenían una Pascua en conmemoración. Era un rito, una conmemoración. Era en memoria de aquella que ya había sido llevada a cabo. Y ahora, en memoria de la nueva Pascua, de la Pascua que es Cristo sacrificado en la cruz del Calvario, al tomar la Santa Cena, estamos conmemorando la Pascua. Cristo muriendo en la cruz del Calvario y dándonos de su carne, tipificado en el pan, y dándonos su sangre, la sangre del nuevo pacto, tipificada en el vino. Ve, tenemos que, cuando tomamos la Santa Cena, comprender el simbolismo que contiene la Santa Cena. El pan representa el cuerpo de Cristo y la sangre representa la sangre, el vino representa la sangre de Cristo. Y es una conmemoración en memoria de lo que ya Él hizo para librar nuestras almas de la muerte, de la segunda muerte. Y ahora,
en el simbolismo o paralelismo de Israel y la iglesia. Así como Israel tuvo una Pascua y luego conmemoró esa Pascua, la iglesia del Señor Jesucristo ha tenido una Pascua, que es Cristo sacrificado en la cruz del Calvario. Él es nuestra Pascua y tiene una conmemoración de esa Pascua cuando toma la Santa Cena. La Santa Cena, al tomarla, es la conmemoración de nuestra Pascua. También el pueblo hebreo tiene una circuncisión física que fue establecida para el pueblo hebreo. Y el Israel del Nuevo Testamento, que es la iglesia del Señor Jesucristo bajo el nuevo pacto, tiene también una circuncisión. Israel la tiene en la carne. La iglesia del Señor Jesucristo, que es celestial, la tiene en el alma, en el corazón. Y eso fue lo que Dios había anunciado desde Deuteronomio capítulo 10. Circuncidaos vuestro corazón. Y por Jeremías también él dijo: circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. Eso está por ahí, por Jeremías capítulo 4, por ahí, verso 4. Y ahora, en medio del Antiguo Testamento, en medio del Israel terrenal, no era posible la circuncisión del corazón, pero en el Israel celestial es posible la circuncisión del corazón, del alma, porque la circuncisión para el Israel celestial, para la Jerusalén celestial, es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el nuevo nacimiento y es quitada la naturaleza del mundo, es quitado ese espíritu del mundo y es colocado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión. Y pronto vamos a obtener una circuncisión física. ¿Y cómo vamos a obtener esa circuncisión física? Recuerden que la circuncisión es quitar el prepucio. Y así como en lo espiritual, Cristo lo ha hecho con nosotros allá en el corazón, quitando el prepucio de nuestro corazón, el espíritu del mundo, esa naturaleza del mundo. Él realizará también una circuncisión física, quitando el cuerpo físico de carne mortal, corruptible y temporal, y dándonos un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean cómo las cosas que ocurrieron con el Israel terrenal, el pueblo hebreo, la casa de Dios del Antiguo Testamento, son tipo y figura ahora en el Nuevo Testamento de las cosas correspondientes a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, así como el pueblo hebreo tuvo un tabernáculo en el desierto que fue construido por Moisés, y a Moisés le fue dado el diseño de este tabernáculo, y luego también más adelante Salomón construyó un templo para Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, con el Israel celestial, Cristo entró al lugar santísimo del templo celestial, y es ahí donde Él hace intercesión por todos nosotros. Y ahora en el Nuevo Testamento, Cristo está construyendo un nuevo templo que es su iglesia, y es en su iglesia donde Él coloca su sangre, la sangre de Cristo, en el alma de cada creyente y en la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, está recibiendo la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia, como cuerpo mixto de creyentes, recibe al Espíritu Santo en su manifestación correspondiente a cada edad, está recibiendo en cada edad la sangre de Cristo, para tener la sangre de Cristo ahí en la iglesia. Y en este tiempo, miren ustedes, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, la sangre
de la expiación era la sangre del macho cabrío que era sacrificado en el atrio, y luego pasaba el sumo sacerdote con la sangre en una vasija, pasaba del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo, y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y luego pasaba al lugar santo y colocaba también de esa sangre. Y dice San Pablo, vamos a ver lo que San Pablo nos dice en Hebreos capítulo 9, versos 18 en adelante, dice: de donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Vean, Moisés roció el libro. ¿Y dónde estaba? En el lugar santísimo. Y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todo fue rociado con esa sangre. Y aquel tabernáculo representa la iglesia del Señor Jesucristo, que sería rociada con la sangre de Jesucristo, la sangre de la expiación, para quitar nuestros pecados, para así purificar a cada alma de Dios, persona que tiene su nombre escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero, el cual es parte de este templo o tabernáculo espiritual. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los pecados de las personas no pueden ser perdonados y quitados sin sangre, y sin la sangre de Cristo. En el Nuevo Testamento ninguna persona puede ser limpia de sus pecados. La sangre de aquellos animalitos representaba la sangre de Cristo. Aquello era el tipo y figura, la sombra de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento, de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Ahora sigue diciendo San Pablo: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales. Ahora vean todo lo que estaba en el tabernáculo con todos los vasos del ministerio y con todas las partes que tenía el tabernáculo. Es tipo y figura de las cosas celestiales. Por eso, el diseño que Dios le dio a Moisés fue de acuerdo al templo celestial. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y ahora las cosas celestiales son la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el templo celestial, la Nueva Jerusalén, y es rociada con la sangre de Cristo, y son quitados nuestros pecados y somos purificados con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea que no entró ni al tabernáculo de Moisés, el cual ya no estaba, ni entró tampoco al templo que construyó Salomón, ya no estaba, y tampoco entró al templo que estaba en Jerusalén, que fue el templo que Herodes construyó, que ni siquiera tenía el arca del pacto, ni tenía el propiciatorio, por lo tanto no tenía la presencia de Dios en la columna de fuego allí. ¿Y dónde estaba entonces la columna de fuego, la presencia de Dios, el ángel de Jehová? Pues estaba en carne humana, en la persona de Jesús, en el templo humano llamado Jesús. Y ese ángel del pacto, el ángel de Jehová, estaría en la tierra en un nuevo templo que Cristo estaría construyendo, que es la iglesia
del Señor Jesucristo. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero? ¿Ve? El templo terrenal que estaba allí y en aquellos días en Jerusalén, y el que había construido Salomón y el que había construido Moisés, es tipo y figura del verdadero, del celestial. Es tipo y figura de Cristo, es tipo y figura del templo celestial y es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo que Cristo está construyendo. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahora la intercesión para la reconciliación del ser humano no se hace en un templo terrenal. No se hace en el tabernáculo de Moisés o templo de Salomón o templo que construyó Herodes. Se hace en el cielo. Y así como el sumo sacerdote era el que hacía esa intercesión en el día de la expiación y llevaba la sangre de la expiación al lugar santísimo y rociaba sobre el propiciatorio para la reconciliación del pueblo hebreo como nación con Dios y de cada miembro del pueblo hebreo. Y ahora, para la reconciliación de cada hijo de Dios escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, perteneciente a ese templo celestial, Cristo está en el cielo desde que ascendió al cielo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, porque Él es aquel Melquisedec que le apareció a Abraham, el cual es rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo del templo celestial. De esto es que habla San Pablo en Hebreos capítulo 7 con relación a Melquisedec siendo nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora tenemos un sumo sacerdote en el templo celestial haciendo intercesión por cada uno de ustedes y por mí también. E hizo intercesión por los escogidos de edades pasadas. Y permanecerá allí hasta que haya hecho intercesión, hasta por la última persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y luego saldrá del trono de intercesión y ya estarán todos reconciliados con Dios. Y entonces las bendiciones del cielo vendrán en toda su plenitud para los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo, el cual es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 10, y reclamará todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa, resucitará a los muertos creyentes en Él de las edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido, los resucitará en cuerpos eternos glorificados, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta que Cristo termine su obra de intercesión y resucite a los creyentes en el que han partido, entonces nos transformará a nosotros los que vivimos y nos dará un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo esto es así para el Israel celestial, para la Jerusalén celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está bajo un nuevo pacto y está cubierta con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y todo lo que vimos en el pueblo hebreo lo encontramos también en la iglesia del Señor Jesucristo en forma actualizada. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo, vean ustedes, tiene un templo, tiene el templo celestial, y también Cristo está construyendo, creando su iglesia como un
templo para Dios morar en toda su plenitud. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo es el templo de nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ese es el templo que tendrá durante el reino milenial, porque para el reino milenial se estará bajo el nuevo pacto. Si para el reino milenial se fuera a vivir bajo el pacto antiguo del Antiguo Testamento, entonces tenían que tener un templo literal allá. Tendrían que restaurar el templo de Salomón. Pero por cuanto es bajo el nuevo pacto, el templo que tendrá Cristo es su iglesia. Y los sacerdotes que tendrá ese templo serán los miembros de su iglesia, porque Cristo nos ha limpiado con su sangre preciosa y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Bajo el nuevo pacto y para el Israel celestial no hay un templo literal terrenal como el de Moisés ni como el de Salomón, sino que la misma iglesia del Señor Jesucristo es el templo del Nuevo Testamento. Y ahí está Cristo materializando en y con seres humanos todo lo que estaba en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Y ahí es donde está la sangre de la expiación, la sangre de Jesucristo que reconcilia al ser humano con Dios. Está en su templo. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo es la sangre de Cristo, pues está en ella la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora hemos visto el paralelo entre Israel y la iglesia del Señor Jesucristo. Israel también encontramos que viajó por el desierto 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Tipo y figura de las 7 etapas o edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo en ese día posterior a la edad de la piedra angular se encuentra en la tierra prometida como edad, para recibir pronto la tierra prometida como cuerpo nuevo, eterno y glorificado. Ahora en lo espiritual, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado por el Espíritu Santo, obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y la persona ha entrado a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Y ahora podemos ver cómo el simbolismo se cumple en la iglesia del Señor Jesucristo. También el pueblo hebreo tuvo un Moisés que los libertó. Fue el ángel de Jehová a través de Moisés. Fue Cristo, el ángel del pacto, a través de Moisés, que libertó al pueblo hebreo. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial, tiene un Moisés que es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual nos ha libertado y nos ha dado un nuevo pacto y nos ha dado su Espíritu Santo en nuestros corazones, que es la circuncisión del corazón por la mano de Jesucristo nuestro Salvador, no por mano humana, sino por la mano de Cristo. Y ahora podemos comprender el por qué San Pablo ha traído esa alegoría de Israel, de Isaac siendo hijo de Abraham por medio de Sara, tipificando a la iglesia del Señor Jesucristo con todos los hijos
e hijas de Dios. También Dios le dio al pueblo hebreo un día de descanso que fue el sábado, y al Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, le ha dado también un descanso, el cual fue tipificado en el sábado. Y ahora el sábado en el Nuevo Testamento, en medio del Israel celestial, es Cristo. Cristo es nuestro sábado. Por lo tanto, no tenemos que estar guardando el día sábado como día de descanso. Si tenemos que trabajar, trabajamos. Si no tenemos que trabajar, pues mucho mejor, descansamos. Pero el descanso es acá, en nuestra alma. Pero si alguno dice, es que tiene que ser algo físico, pues el séptimo milenio, en donde Cristo establecerá su reino, es literalmente el tiempo de descanso para la iglesia del Señor Jesucristo, tipificado en el día sábado. Ahora, la iglesia descansará de sus trabajos terrenales, descansará de todas esas luchas terrenales, porque el diablo estará atado por 1000 años. Por lo tanto, estará descansando con Cristo. Ese es el día del Señor tipificado en el sábado. Así es que, así como el pueblo hebreo tenía el sábado como día de descanso, la iglesia del Señor Jesucristo tiene a Cristo nuestro sábado, porque Él es nuestro descanso, nuestro reposo. Descansamos de nuestra vida que estuvo en el reino de las tinieblas, y Él nos ha traído al descanso. Y siendo Cristo nuestro descanso, y Cristo estando en nosotros en Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es nuestro descanso, nuestro reposo. Teniendo el Espíritu Santo, a Cristo dentro de nosotros en Espíritu Santo, tenemos nuestro sábado, nuestro descanso para nuestra alma. Y ahora hemos visto cómo en el Israel terrenal Dios reflejó, tipificó todo lo que Él tendría en el Israel celestial. Por consiguiente, Dios tendría un paralelo o paralelismo entre el Israel terrenal y el Israel celestial. Tendría un paralelismo entre Israel y la iglesia del Señor Jesucristo. Si es grande pertenecer al Israel terrenal, es mucho más grande pertenecer al Israel celestial, porque en el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, se cumplen todos los tipos y figuras que estaban allá manifestados en el Israel terrenal. Y ahora podemos ver el misterio del Israel terrenal, tipificando al Israel celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora todos somos israelitas del Israel celestial, que es lo más grande como ciudadanos, no solamente de esta tierra, sino del universo completo. Ser un ciudadano de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la ciudad de nuestro Dios, y del Israel celestial, es ser la clase de ciudadano más importante de la tierra. ¿Y de dónde más? De los cielos también.
son los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que nos identifica como los primogénitos de Dios, los escogidos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial, es la casa de Dios, la iglesia, el templo de Dios, donde Dios mora en Espíritu Santo y en donde materializa en su iglesia y en los miembros de su iglesia todo lo que estuvo cumpliéndose en medio del pueblo hebreo, el Israel terrenal. Y ahora Cristo lo materializa en el Israel celestial, en su iglesia. Y así el paralelismo entre Israel y la iglesia del Señor Jesucristo se convierte en la bendición más grande para la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está bajo un nuevo pacto. Como Israel estuvo bajo un pacto, ahora la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial, está bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto será que se estará viviendo también en el reino milenial. Dios prometió establecer un nuevo pacto con Israel y con Judá. Israel, las tribus del norte, las 10 tribus del norte, y con Judá, las 2 tribus, Judá y Benjamín. Y ahora ese nuevo pacto lo ha establecido y lo está cumpliendo con el Israel celestial, y pronto entrará el Israel terrenal, que no se ha dado cuenta que un nuevo pacto ya ha sido establecido y está la sangre del nuevo pacto colocada en el Israel celestial. Pero pronto le llegará el momento del despertamiento, del avivamiento más grande que el pueblo hebreo haya tenido en toda su historia. Ese es el avivamiento del día postrero, donde Cristo los llamará y establecerá con la casa de Israel y con la casa de Judá, con esos 2 reinos, establecerá el nuevo pacto. El nuevo pacto que está establecido con el Israel celestial, con la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto el paralelismo entre Israel y la iglesia del Señor Jesucristo. San Pablo dijo que no es israelita, o sea, hebreo, el que lo es según la carne, sino el que lo es de acá, de corazón. El que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en su nombre y ha recibido su Espíritu Santo. Pues ha sido bautizado en un cuerpo místico de creyentes que es el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo. Ha nacido en el Israel celestial como un miembro del Israel celestial y de la Jerusalén celestial. Por eso San Pablo decía que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra y lo transformará y será a imagen y semejanza de su cuerpo glorificado. Eso está en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Y ahora hemos visto en el Israel terrenal los tipos y figuras, la sombra de lo que sería el Israel celestial y las cosas que estarían en el Israel celestial. Hemos visto el paralelo entre el Israel terrenal y el Israel celestial. Hemos visto el paralelismo entre Israel y la iglesia del Señor Jesucristo.
todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo son hijos de Abraham. Dice San Pablo en Gálatas capítulo 4. Porque son hijos de Abraham por la fe en Cristo nuestro Salvador. Capítulo 3, verso 26 en adelante dice de Gálatas: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Linaje de Abraham, del Israel celestial. Y por consiguiente nos pertenece toda la herencia de Dios como herederos de Dios y coherederos de Cristo, Señor nuestro. Y por consiguiente estaremos en medio del pueblo hebreo en el reino milenial de Cristo, ocupando la posición más alta de ese reino con nuestro amado Señor Jesucristo. Somos linajes de Abraham, del Israel celestial, tipificado en las estrellas del cielo, y el Israel terrenal, tipificado en la arena que está frente al mar, o sea, en las playas, y también dice del polvo de la tierra, como el polvo de la tierra. Y ahora hemos visto que somos linaje de Abraham, del Israel celestial. El linaje de Abraham más alto es la iglesia del Señor Jesucristo, que viene por medio de Cristo, el Isaac prometido, el hijo de la promesa. La simiente de Abraham, Cristo, tipificado en Isaac. Y ahora, la descendencia de Abraham por medio de Cristo es la descendencia celestial. Y ahora hemos visto el paralelismo del Israel terrenal y la iglesia del Señor Jesucristo. Isaac tipifica a Cristo. La descendencia de Isaac, Jacob y todos los hijos de Jacob y todo el pueblo hebreo, tipifica a la iglesia del Señor Jesucristo. En el paralelismo entre Israel y la iglesia del Señor Jesucristo, el paralelismo de Israel y la iglesia del Señor Jesucristo. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión, y ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio del paralelismo entre Israel y la iglesia del Señor Jesucristo. El domingo próximo estaré nuevamente con todos ustedes en la actividad de la mañana, y el tema será el misterio de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, donde veremos estos misterios que fueron hablados en forma sencilla, tipificados en la lluvia temprana y tardía. En esta ocasión hemos visto el misterio del paralelismo entre Israel y la iglesia del Señor Jesucristo. Y hemos visto que pertenecemos al Israel celestial y por consiguiente somos simiente de Abraham, descendientes de Abraham, linaje de Abraham. ¿No dijo Juan el Bautista que Dios podía levantar hijos a Abraham aún de estas piedras? Y ahora somos piedras vivas, de las cuales Cristo ha estado levantando hijos a Abraham en
y para el Israel celestial. Tenemos que detenernos porque no hay dónde detenernos, pues hacemos una pausa y les veré nuevamente el domingo, Dios mediante, para continuar viendo todo el programa divino correspondiente a nuestro tiempo. En el paralelismo entre Israel y la iglesia, miren ustedes, nos faltó algo. Al final de la ley apareció Juan el Bautista y apareció el Señor Jesucristo. Y ahora al final de las edades, finalizando las edades, aparece el precursor de la segunda venida de Cristo. Y luego en el día postrero aparece el ángel del Señor Jesucristo dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y preparándonos así para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahí nos tenemos que detener. Que Dios me los bendiga a todos, me los guarde y les llene del conocimiento de todo su programa correspondiente a nuestro tiempo. Y nos prepare a todos para pronto estar listos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando ustedes una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo nuevamente con ustedes a nuestro amigo y hermano, el misionero y reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Agradecemos a Dios por este gran mensaje que nos ha sido dado en esta noche en el paralelismo entre la iglesia, entre el Israel y la iglesia. Entendemos que hay muchas cosas más dentro de ese paralelismo, pero que yo creo que en algún momento el hermano William nos dará algún mensaje más amplio sobre esto, porque apenas tocó así por encimita algunos de los aspectos entre Israel y la iglesia. Y con lo que nos ha dado, pues le agradecemos a Dios por todo esto y pedimos a Dios que esa palabra se encarne, se materialice en nuestros corazones y en nuestras almas. Estas palabras que hemos oído son palabras fieles y verdaderas de Dios. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago y pedimos a Dios que lo bendiga con todas las bendiciones de la primogenitura. Estaremos orando para que Dios el domingo lo use grandemente en este misterio de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ya Él nos ha dado algo sobre eso, pero yo creo que el domingo vamos a tener algo mucho más amplio en cuanto a ese misterio. Todas estas cosas están siendo abiertas en este tiempo.
tiempos pasados nosotros no podíamos conocer esto completamente. Estaban en la Biblia. Y sí, algunas cosas fueron habladas por el ángel precursor. Él nos habló de que la lluvia tardía sería en el occidente y algunas otras cosas mencionó, pero dentro de esa revelación que él dio todavía quedaron muchas cosas que no se podían hablar en esa época de su ministerio. Pero hemos llegado al fin del tiempo donde Dios tiene que darnos a conocer estas cosas, porque estas cosas son las que nos preparan, los que nos dan la fe para la transformación y el rapto. Así que estaremos orando por el hermano William para que él siga dándonos lo que necesitamos. Y todos a una sola voz decimos: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Bueno, gracias a Dios, estamos muy contentos. Creo que van a ser unos días muy maravillosos. El día de mañana tenemos una reunión con ministros. Tenemos ministros de diferentes países que están con nosotros. Y estaremos mañana con el hermano William, estará con nosotros en esta actividad. Creo que el tema es el varón esforzado y valiente, algo así. Esperamos que Dios nos dé grandes bendiciones a través de su ángel mensajero. Y el domingo pues tendremos un gran servicio acá. Ya el hermano Roberto nos dará el resto del programa y los horarios y las demás cosas que él tenga. El día de hoy tuvimos una actividad muy hermosa en la inauguración de un salón allí en Santa Catarina y había una unción muy especial allí. Dios derramó una unción muy bonita en medio de ese pueblo, de tal manera que Dios nos dio un gran mensaje a través del hermano William, un mensaje muy importante sobre las ovejas que oyen y siguen la voz del buen pastor. Un mensaje que les recomiendo que todos lo escuchen lo más pronto posible. Un gran mensaje. Bueno, agradecemos a Dios por todo esto. Yo sé que van a ser 3 días de grandes bendiciones. También creo que las maestras tienen actividades, no sé a qué hora. Ya esperamos que el hermano Roberto o el que dirige, no sé quién, el hermano Roberto con nosotros será, para él confirmarnos en todos estos anuncios. Y esperamos pues que Dios nos continúe bendiciendo grandemente. Entonces, gracias a Dios por nuestro hermano Roberto y que Dios te siga bendiciendo grande.